Ahora, para revisar a fondo actualidad internacional en estas horas, vamos a ver lo que pasó este domingo en Estados Unidos durante el funeral del joven activista conservador asesinado el 10 de septiembre, Charlie Kirk. Estuvo presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien rindió homenaje al aliado republicano. Lo describió como un gigante de su generación y como un mártir. En un estadio repleto de simpatizantes en Glendale, Arizona, Trump afirmó que Kirk fue un devoto esposo, padre, hijo cristiano y patriota, y que murió porque habló por la libertad, por Dios y la patria. El evento conmemorativo, que congregó a más de 60,000 personas, fue comparado por algunos medios de comunicación con un funeral de Estado debido a su magnitud y al despliegue de seguridad. Entre los oradores estuvieron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el comentarista conservador Tucker Carlson. Trump compartió la primera fila con el empresario Elon Musk, con quien conversó durante la ceremonia. Uno de los momentos más emotivos fue el discurso de Erika Kirk, viuda del líder juvenil, quien declaró que perdonaba al asesino de su esposo. La fiscalía ha solicitado la pena de muerte contra el sospechoso de 22 años, arrestado tras 33 horas de persecución. Kirk, fundador del influyente grupo Turning Point USA, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras hablaba en un acto universitario celebrado en Utah. Con solo 31 años, había construido una enorme base juvenil conservadora en torno a su podcast en redes sociales y sus giras universitarias, donde defendía una agenda nacionalista y cristiana en apoyo al presidente Trump. Su muerte ha profundizado las divisiones políticas en Estados Unidos y lo ha convertido en un símbolo para la derecha estadounidense. Vamos ahora a cambiar de tema, que este domingo fue el segundo día de protestas contra el gobierno de Perú y también el Parlamento. Al menos 18 personas resultaron heridas entre policías y periodistas, también manifestantes, en los enfrentamientos registrados desde el sábado en Lima durante una protesta juvenil contra el gobierno y el Congreso. La manifestación fue convocada por el colectivo Generación Z, integrado en su mayoría por jóvenes de entre 18 y 30 años. Los choques se desataron en el centro de la capital peruana cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia las sedes de la presidencia y el parlamento. La policía respondió con gases lacrimógenos, mientras que los grupos más radicales lanzaron piedras y palos, generando un clima de alta tensión. De acuerdo con la policía, unos 450 manifestantes participaron en los disturbios, que también causaron daños en la vía pública. La Asociación Nacional de Periodistas denunció que 6 comunicadores resultaron heridos durante la cobertura, entre ellos 2 de la cadena Exitosa Noticias, mientras que la cifra de agentes lesionados asciende a 12. Las protestas se enmarcan en un malestar social creciente por la inseguridad ligada al crimen organizado, también la percepción de corrupción en el sector público y la falta de credibilidad en el Ejecutivo y en el Congreso. El descontento aumentó esta semana tras la aprobación de una reforma pensional que los jóvenes rechazan por considerarla injusta en un país con más del 70% de informalidad laboral. Es parte del contexto de estas protestas que se han extendido en la capital peruana, Lima, desde este fin de semana. Y también hay protestas en Brasil ante la posibilidad de que pueda ser perdonado el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por corrupción, y también se extienda inmunidad hacia los legisladores. Este es el clima social que se vivió también este domingo en las principales ciudades brasileñas, y así lo evidencian estas imágenes que vemos a continuación, ante decenas de miles de personas que se congregaron también en Sao Paulo y varias ciudades del gigante sudamericano. Medida aprobada por la Cámara de Diputados, que ya había provocado el enfado de parte de la población brasileña, aumentó el miércoles cuando los congresistas aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto para amnistiar a unos 700 bolsonaristas condenados por participar de la asonada contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023. El texto también podría incluir un perdón a Bolsonaro. En la capital del país, Brasilia, los manifestantes se concentraron por la mañana frente al Museo de la República en la explanada de los ministerios, desde donde marcharon hasta la sede del Congreso Nacional.
No hay manera de evitar la amnistía. Los que hicieron mal tienen que pagar. En Sao Paulo, la megalópolis y corazón económico de Brasil, una multitud abarrotó la Avenida Paulista. Río de Janeiro, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Belém y João Pessoa también fueron escenario de manifestaciones convocadas por la izquierda. Días después de que Bolsonaro fuera sentenciado a 27 años de cárcel tras un juicio histórico en la Corte Suprema, las miradas de los brasileños están en el Congreso de mayoría conservadora, señalado por sus detractores de anteponer los intereses de los parlamentarios a los problemas sociales y económicos del país. Este Congreso Nacional no es un Congreso que sea amigo del pueblo. Ambas propuestas enfrentan un camino espinado para su aprobación. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva prometió vetar la ley de amnistía y calificó el proyecto de blindaje como algo que no es el tipo de asunto serio del que deberían ocuparse los legisladores. Bueno, parte de lo que se vive en Brasil también en este clima de tensión política y social, desde la condena por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados que están acusados de planes golpistas contra el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva desde su asunción y tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de 2022. Otro tema muy importante en la agenda internacional de esta semana es el movimiento diplomático que han hecho varios países occidentales, sobre todo europeos, como Reino Unido, Francia, también está incluido Portugal y Australia, también en Norteamérica, Canadá, hacia el reconocimiento de un Estado palestino, esto como medida de presión a Israel para que detenga el conflicto en la Franja de Gaza, que inició hace casi 2 años contra el movimiento palestino, considerado de países occidentales, Hamas. Y esto ha generado también la respuesta del gobierno de Israel previo a una reunión de alto nivel esta semana en Naciones Unidas. Vamos a ver. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando una gran recompensa. Otro mensaje para ustedes. No sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Netanyahu incluso fue más lejos y prometió ampliar los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluidos un alto el fuego en Gaza. Así que hoy, para revivir la esperanza de paz y una solución de 2 estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. En un anuncio simultáneo con el del Reino Unido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país reconoce el Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel. Australia se les unió y el primer ministro, Anthony Albanese, declaró que su país reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio. Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso antes de la celebración el lunes de una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de 2 estados en la zona del conflicto. En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamas contra territorio israelí en 2023. Aproximadamente 3/4 partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la Dirección Palestina en el exilio. Comienza la Asamblea General de la ONU y todas las miradas estarán puestas sobre los discursos que se den también respecto a este tema que divide a parte de la comunidad internacional, por un lado Occidente con Estados Unidos y varios países europeos, apoyando de alguna manera la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, en defensa, dice, desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, y por otro lado, algunos países, sobre todo alineados con el Oriente,
defendiendo la causa palestina. También países árabes que están allí involucrados en esto, aunque se ha visto un cambio de parte de algunos países occidentales, como les decíamos, como Reino Unido, Australia, Canadá, Francia y Portugal, reconociendo al Estado palestino, dicen, como medida de presión para que cesen las hostilidades. También el Papa León XIV se ha referido este domingo durante el Ángelus a la solidaridad con los civiles de Gaza y dice que todos los pueblos del mundo necesitan paz. De esta manera, León XIV se refiere nuevamente a la solidaridad de la Iglesia con los palestinos. Queridos amigos, agradezco su iniciativa y muchas otras en toda la Iglesia que expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada. Con ustedes y con los pastores de las iglesias en Tierra Santa, repito, no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado o la venganza. Non c'è futuro basato sulla violenza, sull'esilio forzato, sulla vendetta. Israel lanzó el martes una gran ofensiva en Ciudad de Gaza, con el objetivo declarado de aniquilar al movimiento islamista palestino Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la Franja de Gaza. Esta ofensiva, criticada por la comunidad internacional, provocó la huida de cientos de miles de habitantes hacia el sur del territorio. Y otro conflicto sin resolverse es el de Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Hace más de 3 años, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este fin de semana que se va a reunir con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU que comienza en Nueva York. Ha dicho Zelensky que el encuentro podría tener lugar en este contexto marcado por la intensificación de la falta de perspectivas de una solución diplomática. Las conversaciones de paz para poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022 permanecen estancadas. Moscú ha descartado una reunión entre Vladimir Putin y Zelensky, mientras que Kiev insiste en que ese encuentro es la única vía para alcanzar la paz. Zelensky advirtió que sin avances podrían imponerse sanciones o mantenerse los combates. El pasado sábado, Rusia lanzó una serie de ofensivas aéreas más intensas con 40 misiles y 580 drones que dejaron al menos 3 muertos y decenas de heridos en Ucrania. Moscú aseguró haber tomado la aldea de Bersove en la región de Dnipropetrovsk, mientras que Kiev contraatacó con drones que mataron a 4 personas en la región rusa de Samara. Los ataques coincidieron con nuevas tensiones en el flanco oriental de la OTAN, después de que Estonia denunciara la violación de su espacio aéreo por 3 aviones de combate rusos. Aunque Moscú negó la acusación, el incidente aumentó la preocupación sobre una posible escalada regional en paralelo al estancamiento del conflicto en Ucrania, y de esto es lo que habla en este momento la prensa europea después de que se denunciara también incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, también de Rumanía y ahora Estonia, que denuncia la incursión de estos artefactos presuntamente provenientes de Rusia, y esto pone también las tensiones con el foco en la OTAN y la respuesta de esto después de que Polonia invocara el artículo 4, que alude más a consultas y negociaciones, y no al artículo 5, que sí sería una respuesta formal de los países de la OTAN, que acuerdan que si uno de ellos es atacado, todos responderían. Esas son las tensiones que se viven en Europa del Este en el marco del conflicto con Rusia y Ucrania, y también el estancamiento de estas negociaciones auspiciadas por Estados Unidos, que ha mostrado su frustración ante no poder